Hola chicos, hola chicas. Hoy tenemos entonces nuestra última clase de este tema de periodismo y vamos a trabajar entonces sobre la prensa en España, prensa en España. Bueno, hablamos entonces más específicamente de los lugares donde se venden los materiales de prensa, ¿vale? Primero aquí algunas cuestiones para reflexionar. ¿Te gusta leer el periódico? Se llama este punto. Y pregunta si lees tú habitualmente la prensa de tu país y la prensa española. Entonces tenéis el hábito de lectura de periódicos, de revistas y ya habéis leído algo de la prensa española o entonces que sea de la prensa hispanoamericana. Conocéis los periódicos. Ya hemos tenido una clase donde poníamos algunos de ellos, de los más importantes, como el Clarín de Argentina, El País en España y algunos otros, ¿vale? Entonces, quiero que contestéis esto hablando mismo, porque así podéis practicar bastante el habla. ¿Tranquilo? Bueno, después aquí la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre un periódico y una revista? Entonces, pensarlo. Y por último, ¿qué papel piensas que desempeña la prensa en la creación de opinión? ¿Creéis que la prensa puede interferir en lo que piensa la gente? Que la prensa puede poner cosas que la gente entonces empiece a pensar de otra manera. Tenéis ahí entonces que dar el pause, pensar, hablar sobre estos cuestionamientos y después yo vuelvo para hablar un poco sobre esta diferencia de un periódico y de una revista, ¿vale? Entonces vamos allá, hacemos el ejercicio. Bueno, volvemos entonces. Esta pregunta, las otras son más personales, un poco. La segunda pregunta es si hay una diferencia entre periódico y revista. Un periódico entonces es diario, o sea, todos los días va a salir un nuevo y la temática es general. Tiene varias secciones y habla sobre todo, sobre economía, sobre política, deportes, cultura. Son varios los asuntos. Las revistas, la periodicidad es menor. Puede ser semanal, mensual, o sea. Y también tiene una temática más especializada. Hay revistas solamente de economía, revistas que hablan de chismes, que son fofocas, ¿no? Entonces hay revistas científicas, hay revistas de todos los tipos, pero el tema generalmente es más específico. Entonces, estas son las principales diferencias, además de las cuestiones físicas, ¿no? También. Y la última pregunta aquí, me parece que sí, ¿no? Que la prensa también va a tener un papel en lo que piensa la gente en un país. Entonces, quiero que penséis un poco sobre eso y habléis. ¿Tranquilo? Así que pasamos después de esta reflexión a nuestro tema ahora, en el kiosco de prensa, entonces, donde se venden los periódicos, las revistas, algunas historietas también, ¿vale? Entonces aquí tenéis un ejemplo en España, entonces, es de una ciudad llamada Arroyomolinos, pero generalmente es esto que es un kiosco en España, ¿vale? Bueno, aquí ayuntamiento de Arroyomolinos porque hay que tener la autorización entonces del ayuntamiento, que es la prefeitura, ¿no? ¿Ven? Entonces tenéis ahí. Antes de leer, quiero que respondáis este ejercicio de vocabulario que tenemos ahí hasta la letra F, ¿vale? Mira, tenéis el material ahí para hacerlo en este material que está en PDF o que está impreso. Entonces, ¿qué significan las palabras o las expresiones desde la letra A hasta la letra F? Podéis dar el pause y hacer, ¿vale? Después aquí corregimos. Bueno, entonces ahí la primera expresión que tenemos es de cara al público. Entre estas dos opciones significa atienden directamente a la gente, ¿vale? Entonces, cuando alguien dice que trabaja de cara al público, quiere decir que esta persona trabaja con el público directamente. Voy a dejarlo aquí un poco más fuerte para que podáis visualizarlo mejor. La letra B, a la venta. Cuando decimos que algo está a la venta, quiere decir entonces que se vende, no que se vendió, ¿vale? Entonces, cuando se vende algo, está a la venta.
¿Bien? Fascículos, una palabra de la prensa, ¿no? Bastante común, significa entonces cuadernos coleccionables, son fascículos. Generalmente colecciones tienen el fascículo 1, 2, 3, que salen uno por semana, uno por mes, que se paga un poco para tenerlos, ¿no? Entonces estos son los fascículos, ¿bien? Seguimos aquí entonces con la letra D. Y limitarse a, ¿qué significa? Significa no hacer otra cosa, ¿vale? Cuando alguien se limita a, quiere decir que solo hace esto. Entonces ella se limita a vender revistas, ¿vale? Eso quiere decirlo. Tirada, en este caso entonces que estamos hablando ahí de los periódicos, de las revistas, significan los ejemplares que se imprimen. Entonces la tirada del periódico este mes fue más grande porque se notó un aumento en las ventas desde el mes pasado. O sea, empezaron a imprimir más periódicos por este aumento de las ventas. ¿Bien? Y el número 1 que utiliza el verbo tirar, ejemplares que se tiran. Hay que acordarse que en español tirar es como tirar a la basura, jogar fora. Então, na tirada dos jornais não quer dizer que são os que são jogados fora, mas sim aqueles que são impressos. Bien? Después la letra F, un diario, significa entonces diariamente. ¿Vale? Cuando decimos a diario en español que alguien hace algo a diario, es que hace algo todos los días, diariamente. ¿Tranquilo? Bueno, pues entonces hay un ejercicio de vocabulario. Después tenemos el texto mismo, que es una entrevista, ¿vale? Una entrevista con dos personas que son dueñas, que trabajan en un kiosco de prensa. Vamos a conocer la prensa española a través de las personas que siempre están más cerca de la última noticia. ¿Y quiénes son? Vamos a conocerles. Están aquí en el kiosco Jorge y Miguel. Entonces yo no voy a leer. Tenéis ahí el material, podéis leer el diálogo, que es una entrevista, que hace una serie de preguntas acerca de la prensa, de la compra de estos materiales que se venden en el kiosco. Entonces podéis ahí leer, mira el texto que va hasta ahí, tranquilo. Hay que identificar que hay una periodista, que hay dos personas contestando, ¿vale? Palabras que no conozcáis podéis buscar también en el diccionario, en internet, que hay diccionarios online, ¿vale? Pues bien, tenemos aquí entonces ejercicio acerca de esta entrevista. Podéis dar el pause, leerla tranquilamente, después empezar a hacer estos ejercicios ahí, ¿vale? Tenéis algunas preguntas desde la letra A, mira, hasta la letra I. ¿Tranquilo? Entonces podéis empezar a leer y a contestar a estas preguntas y después volver acá para la corrección. Bueno, entonces aquí la primera pregunta es, ¿qué periódicos compra más la gente de esta zona? Porque en la entrevista dice que va a cambiar esto dependiendo de cada parte de la ciudad. En una parte se compra más estos, pero en esta parte donde está este kiosco, los que más se compran de estos son El País, El Mundo y ABC, ¿vale? Entonces eran estos tres ahí que vendían más en este kiosco. La letra B pregunta así. El kiosquero dice que las revistas que más se venden son las revistas del corazón. Generalmente revistas de chismes, as revistas de fofoca, que falam de celebridades, enfim. ¿Conoces alguna revista de este tipo? Bastante personal la pregunta. ¿De qué y de quién habla? ¿Y cuáles son sus características? ¿Tranquilo? Entonces ahí hay que contestar de acuerdo a vuestra experiencia. Y según el kiosquero, ¿cuáles son los títulos más vendidos? Entonces él va a hablar que estas revistas que más se venden en España son, en España no, en esta parte donde trabaja, es una revista llamada Hola,
otra que se llama lecturas. Hay también una otra que se llama semana. Y la otra que es 10 minutos. Entonces aquí las que más venden en esta parte. ¿Tranquilo? Pues bien, la letra C. ¿Qué responde el vendedor de periódicos sobre los gustos de los jóvenes? Nada o otra cosa. Él va a decir otra cosa, entonces, ¿no? Bien, que les gustan otras cosas. ¿Tranquilo? Pues bien. La letra D, entonces, pregunta, ¿la prensa deportiva se vende mucho? ¿Y quién suele comprarla? Él va a decir que sí, que se vende mucho y quien suele comprarla son los hombres. Es el público más grande de estas revistas. La letra E, según el kiosquero, ¿cuáles son las revistas que gustan a las mujeres? Da algún título. Él va a decir que son las del corazón, ¿verdad? Y va a dar varios títulos, entre ellos va a ser Elle, Woman, Cosmopolitan. Da varios otros títulos, entonces hay que poner solamente uno de ellos. ¿Tranquilo? En el kiosco se vende todo o de todo. Decimos que se vende de todo, ¿vale? Porque si vamos a en el kiosco se vende todo, quiero decir, vende tudo, tudo que tem. Mas quando eu digo assim, não, aqui nós vendemos de tudo, ou seja, diferentes tipos de coisas. Porque habla, entonces, que no vende solamente periódicos y revistas, vende también chicles y varias cosas, ¿no? La letra G, ¿para qué necesita más sitio el vendedor de periódico? Él va a decir que le falta espacio, ¿no? Entonces, para guardar la mercancía, porque ya no hay espacio en el kiosco. Entonces, podéis decir aquí que es para guardar la mercancía. ¿Vale? La letra H pregunta el horario de trabajo. Él va a decir que desde las 6 hasta las 8 de la tarde durante la semana, ¿verdad? Y los fines de semana va a ser entonces hasta las 3 de la tarde. Los fines de semana. ¿Vale? Perfecto. Y por último, la periodista que está entrevistando a los dos kiosqueros va a dar un consejo, que es, hay que leer a diario. Cuando ella dice que hay que leer a diario, ella da un consejo general. No es el consejo específico para una persona, sino que para cualquiera. Entonces hay que hacer algo. ¿Tranquilo? Pues bien, entonces teníamos aquí nuestros ejercicios sobre esta entrevista. Y ahora son preguntas para que vosotros podáis nuevamente reflexionar, pensar, hablar de vuestras experiencias. Aquí, la primera es, ¿te gusta leer el periódico y por qué? ¿Y qué tipo de información te interesa más? La parte de política, de cultura, de economía. Y si penséis ahí que existen otros periódicos más serios que otros, y dar ejemplo de estos que son más serios o que no son serios en vuestro país. Podéis pensarlo ahí sobre Brasil como es. Después aquí, en España las revistas del corazón tienen mucha importancia. Aquí no había este punto, ¿vale? Algunas personas que aparecen en estas revistas se quejan de no tener vida privada y de ser perseguida por los periodistas. ¿Te parecen justificadas estas quejas? ¿Y por qué? ¿Y existen este tipo de revista en tu país? Tienen un papel importante. Da ejemplos. Aquí entonces es para pensar e intentar comparar esta prensa en Brasil con España. Y la última pregunta dice que en España hay, y en otros países también se distribuyen a periódicos gratuitos. La pregunta es si conoces alguno, si parecen interesantes y cómo crees que pueden mantenerse económicamente y si ya existen en tu país. En Brasil existen estos periódicos, ¿vale? Que son distribuidos entonces generalmente por las calles, en el semáforo. No sé si hay en vuestra ciudad, pero en algunas hay. Entonces hay que pensar un poco sobre estos.
¿Qué os parece? Aquí terminamos entonces la clase con esta parte de reflexión, siempre en español. ¿Está bien? Así que ahora vamos a empezar una nueva unidad y vamos a vernos la clase que viene con ella entonces. Adiós.